This podcast is brought to you by Carvana. Carvana makes car selling fast and easy from start to finish. Enter your license plate or VIN and get a real offer in seconds, down to the penny. If you accept, Carvana will come pick up your car from your driveway. Or you can drop it off at one of our car vending machines. Either way, you get paid instantly. It's fast, transparent, and 100% online. Car selling that saves your time. That's Carvana. Carvana. Pickup fees may apply. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Soy José y esta es mi historia. Mi historia comienza en la tierra de Canaán, donde nací en una familia numerosa. Soy el penúltimo de 12 hermanos. Desde mis primeros años, mi vida estuvo marcada por la preferencia de mi padre y las tensiones familiares que esto generó. Mi padre, Jacob, me tenía un cariño especial entre todos sus hijos. En parte porque nací cuando él ya era bastante mayor. Este afecto se manifestó de manera tangible cuando me obsequió una túnica de colores vivos, una prenda distinguida que me diferenciaba de mis hermanos. En aquel tiempo, una túnica de tal magnitud no era solo una prenda de vestir, sino un símbolo de posición y favoritismo, algo que no pasó desapercibido para mis hermanos. La envidia y el resentimiento crecieron en el corazón de mis hermanos debido a esta preferencia paterna, pero lo que exacerbó aún más sus sentimientos hacia mí fueron los sueños que tuve y que, con la inocencia de la juventud, les compartí. En uno de estos sueños, las gavillas de trigo que representaban a mis hermanos se inclinaban ante la mía. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas, simbolizando a mis padres y hermanos, se inclinaban ante mí. Estos sueños, que más tarde se entenderían como visiones proféticas de mi futuro papel de liderazgo sobre ellos, en aquel momento solo sirvieron para avivar las llamas de su odio. El día en que mi vida tomó un giro inesperado, comenzó como cualquier otro, bajo las órdenes de mi padre, quien me pidió que fuera a buscar a mis hermanos. Estaban pastoreando los rebaños en Siquem, una distancia considerable desde nuestra casa en Hebrón. Con la túnica de colores que me había regalado mi padre sobre mis hombros, partí hacia Siquem. Sin embargo, al llegar, me informaron de que mis hermanos habían llevado los rebaños a Dotán, así que continué mi viaje hacia Dotán. Al verme acercar desde la distancia, mis hermanos inmediatamente reconocieron la túnica colorida que llevaba. Antes de que pudiera acercarme, comenzaron a conspirar contra mí. Consumidos por el resentimiento y la envidia, vieron esta oportunidad como el momento perfecto para deshacerse de mí. Ahí viene ese soñador, dijeron, con desdén y malicia en sus voces. La idea inicial de algunos fue matarme y deshacerse de mi cuerpo en uno de los pozos secos que salpicaban el desierto, diciendo luego a nuestro padre que un animal feroz me había devorado. Sin embargo, Rubén, el mayor de mis hermanos, intervino con una propuesta diferente. Sugirió que, en lugar de matarme, simplemente me arrojaran a uno de los pozos vacíos, con la intención secreta de rescatarme más tarde y devolverme a mi padre. Confiando en su juicio, mis hermanos accedieron, y cuando llegué, me despojaron de mi túnica de colores y me arrojaron al pozo, que estaba vacío y sin agua. Mientras yacía en el fondo del pozo, mis hermanos se sentaron a comer, aparentemente indiferentes a mi destino. Fue entonces cuando divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, de camino a Egipto para comerciar. Judá, otro de mis hermanos, propuso entonces una idea que cambiaría mi destino para siempre. En lugar de dejarme morir o matarme, él sugirió venderme a los ismaelitas. De esta manera, no tendrían que derramar mi sangre directamente y, al mismo tiempo, se beneficiarían de la situación. Mis hermanos estuvieron de acuerdo con este plan. Así, por 20 piezas de plata, fui sacado del pozo,
y entregado a los ismaelitas, quienes me llevaron a Egipto como esclavo. Mis hermanos, mientras tanto, tomaron mi túnica de colores, la mancharon con la sangre de un cabrito y la llevaron a mi padre, haciéndole creer que había sido devorado por una bestia feroz. Mi papá quedó inconsolable, creyendo que había perdido a su hijo predilecto para siempre. La reacción de mi padre ante la noticia de mi supuesta muerte fue de un dolor y una tristeza inmensurables. Mis hermanos regresaron a casa con mi túnica de colores, la cual habían manchado intencionalmente con la sangre de un cabrito, para hacer creer a mi padre que había sido devorado por una fiera. Al presentarle la túnica, le preguntaron con fingida inocencia si la reconocía. Mi papá la reconoció de inmediato, y su conclusión fue instantánea y desgarradora. Sin duda, una fiera salvaje ha devorado a José. Despedazado, despedazado. El impacto de esta noticia sumió a mi padre en un luto profundo. Se negó a ser consolado por sus hijos y sus hijas, quienes, a pesar de su culpabilidad, intentaron ofrecerle consuelo. Mi padre, Jacob, declaró que llevaría su duelo por mí a la tumba, diciendo: «Porque yo descenderé al Seol a mi hijo llorando». Su dolor era tan profundo que ninguna palabra, gesto de consuelo o intento de aliviar su sufrimiento tuvo efecto. La pérdida que creía haber sufrido, la de su hijo amado, el hijo de su vejez, a quien había amado más que a los demás, le causó un dolor que parecía inconsolable. Mi llegada a Egipto marcó el comienzo de un capítulo completamente nuevo y desafiante en mi vida. Tras ser vendido a los mercaderes ismaelitas por mis propios hermanos, fui llevado a Egipto, lejos de mi hogar y mi familia en Canaán. La travesía hacia Egipto estuvo llena de incertidumbre y temor. Como esclavo, mis expectativas de futuro eran sombrías, y el dolor de la traición familiar y la separación aún pesaba profundamente en mi corazón. Al llegar a Egipto, fui presentado en el mercado de esclavos, un lugar de desesperanza donde los hombres, mujeres y niños eran vendidos como propiedad a los postores más altos. En este contexto de vulnerabilidad y despojo, fui comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Potifar era un hombre de alto rango en la sociedad egipcia, y ser adquirido por alguien de su estatus fue, en cierta manera, un giro afortunado dentro de mi desafortunada situación. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Desde el principio de mi servicio en la casa de Potifar, el Señor estuvo conmigo, y todo lo que hacía prosperaba. Mi diligencia, lealtad y habilidades no pasaron desapercibidas para Potifar, quien pronto reconoció mi valor como administrador y ser humano. A medida que ganaba su confianza, me fue encomendada más responsabilidad, hasta que finalmente fui puesto a cargo de toda su casa. Bajo mi administración, la casa de Potifar prosperó, y el Señor bendijo los bienes del egipcio por mi causa. A medida que ascendía en responsabilidad y estima en la casa de Potifar,
debido a mi diligencia y la bendición evidente del Señor en todo lo que hacía, me encontré enfrentando una tentación inesperada y peligrosa. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en mí. Era evidente que poseía una belleza y un encanto que, junto con su posición de poder, la hacían una figura imponente. Con el tiempo, su interés en mí se convirtió en deseo, y ella no tardó en actuar sobre este deseo. En varias ocasiones, me buscó directamente y me instó a acostarme con ella. Sin embargo, yo estaba firmemente comprometido a vivir una vida de integridad y lealtad, no solo a Dios, sino también a Potifar, quien había confiado en mí y me había elevado a una posición de gran responsabilidad dentro de su hogar. Le respondí a sus avances, explicando que mi maestro Potifar no me había retenido nada en la casa, excepto a ella, porque era su esposa. ¿Cómo, entonces, podría hacer yo esta gran maldad y pecar contra Dios? Este fue mi firme rechazo a sus propuestas, basado en mi compromiso con la rectitud y mi temor a Dios. Sin embargo, un día, cuando me encontraba solo en la casa realizando mis tareas, ella me agarró por mi túnica e insistió nuevamente en que me acostara con ella. En ese momento, tomé la decisión de huir, dejando atrás mi túnica en sus manos. Esta acción, aunque era la única opción honorable dada la situación, me puso en una posición extremadamente vulnerable. Enfurecida por mi rechazo y armada con la evidencia de mi túnica en sus manos, la esposa de Potifar inventó una historia falsa. Cuando su marido regresó a casa, lo confrontó con acusaciones de que yo había intentado aprovecharme de ella, presentando mi túnica como prueba de mi supuesta maldad. Potifar, al oír las acusaciones de su esposa y ver mi túnica en sus manos, se llenó de ira. Sin dar oportunidad a mi defensa, actuó según el testimonio de su esposa y me envió a prisión, marcando así otro giro dramático en mi vida. Al ser encarcelado injustamente por las falsas acusaciones de la esposa de Potifar, me encontré en un lugar destinado a los criminales del faraón, un ambiente que distaba mucho de ser acogedor o justo. Sin embargo, incluso en este entorno sombrío, el Señor estuvo conmigo, mostrándome su lealtad y extendiendo su bondad a través de mi situación. El guardia de la prisión, al poco tiempo de mi llegada, notó algo diferente en mí. Aunque estaba rodeado de desesperación y culpa, había una presencia de paz y prosperidad en todo lo que emprendía dentro de los muros de la cárcel. Reconociendo esta cualidad única, el guardia me confió la responsabilidad de los demás prisioneros. Pronto, al igual que en la casa de Potifar, fui ascendido a una posición de liderazgo, esta vez dentro de la prisión, supervisando las actividades diarias y el bienestar de mis compañeros de encierro. Durante mi tiempo en la cárcel, tuve la oportunidad de interactuar con dos individuos que jugarían un papel crucial en el siguiente capítulo de mi vida: el copero y el panadero del faraón, quienes también habían sido encarcelados por ofensas contra su señor. Ambos hombres tuvieron sueños perturbadores durante su estancia en prisión, y al notar su inquietud una mañana, les pregunté por la causa de su tristeza. Al escuchar sobre sus sueños, les ofrecí interpretarlos, confiando en la guía de Dios para revelar sus significados. El sueño del copero fue el primero que escuché. Él me contó: en mi sueño veía una vid delante de mí, y en la vid había 3 ramas. Tan pronto brotó, floreció, y sus racimos maduraron en uvas. La copa del faraón estaba en mi mano, y tomé las uvas, las exprimí en la copa del faraón, y puse la copa en la mano del faraón. Interpreté este sueño para él, diciendo: las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza y te restaurará a tu posición, y pondrás la copa del faraón en su mano, tal como solías hacer cuando eras su copero. Pero cuando todo te vaya bien, recuérdame y sé bondadoso conmigo. Menciona mi caso al faraón y sácame de esta casa. Luego, el panadero, al escuchar la interpretación favorable del sueño del copero, decidió contarme su sueño. En mi sueño, había 3 canastas de pan blanco sobre mi cabeza, y en la canasta más alta, había toda clase de alimentos para el faraón, obra de panadero, pero las aves comían de la canasta sobre mi cabeza.
La interpretación que di al sueño del panadero fue mucho más sombría. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará tu cabeza de sobre ti y te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Ambas interpretaciones se cumplieron exactamente como las había relatado. 3 días después, en el cumpleaños del faraón, él hizo un banquete para todos sus siervos. Durante el banquete, restauró al copero a su posición, pero al panadero lo colgó. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Tal como había sido interpretado por mí. Este evento no solo demostró la habilidad dada por Dios para interpretar sueños, sino que también marcó un punto crucial en mi vida. Aunque había pedido al copero que se acordara de mí ante el faraón, lamentablemente, una vez fuera de la prisión, se olvidó de mí durante 2 años completos. No fue hasta que el faraón tuvo sus propios sueños perturbadores y ningún sabio en Egipto pudo interpretarlos, que el copero finalmente recordó mi habilidad y mencionó mi nombre al faraón. El sueño del faraón fue un momento decisivo en mi vida y en la historia de Egipto. El faraón se vio perturbado por 2 sueños en una misma noche. Y a pesar de tener a su disposición a los mejores magos y sabios de Egipto, nadie pudo ofrecerle una interpretación satisfactoria. Fue entonces cuando el copero, recordando mi habilidad para interpretar correctamente sus sueños y los del panadero mientras estábamos en prisión, recomendó mis servicios al faraón. El faraón me mandó llamar de inmediato desde la prisión. Después de asearme y cambiarme de ropa, fui presentado ante él. El faraón me dijo: «He tenido un sueño y nadie puede interpretarlo, pero he oído decir de ti que cuando oyes un sueño puedes interpretarlo». Respondí que no era en mí, sino que Dios daría al faraón una respuesta de paz. El faraón entonces procedió a contarme sus sueños. El primero era sobre 7 vacas gordas y hermosas que salían del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas y feas que devoraban a las 7 vacas gordas. El segundo sueño era similar. 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, seguidas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este, que devoraban a las 7 espigas llenas. Interpreté los sueños del faraón, diciéndole que ambos sueños eran en realidad el mismo, y que Dios le estaba revelando lo que estaba a punto de hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de gran abundancia, que vendrían sobre toda la tierra de Egipto. Sin embargo, estos serían seguidos por 7 años de hambre tan severos que la abundancia sería olvidada en la tierra, y el hambre consumiría la tierra. La duplicación de los sueños significaba que el asunto estaba firmemente decidido por Dios, y que Dios lo haría prontamente. Además de interpretar los sueños, aconsejé al faraón sobre cómo manejar la situación. Nombrar a un hombre discreto y sabio para gobernar sobre Egipto y designar supervisores para recolectar la 5ª parte de la cosecha de Egipto durante los 7 años de abundancia. Este grano debería almacenarse en las ciudades y guardarse para los 7 años de hambre, asegurando así la supervivencia de Egipto durante los años difíciles por venir. El faraón y sus siervos
quedaron impresionados por la interpretación y el consejo. Viendo la sabiduría que Dios me había dado, el faraón dijo: ¿podemos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Así, fui nombrado por el faraón como gobernador sobre toda la tierra de Egipto, encargado de implementar el plan para salvar a Egipto y a las regiones circundantes de la inminente hambruna. Fue un ascenso extraordinario, de prisionero a gobernador, todo debido a la providencia divina y la interpretación de los sueños. Convertirme en gobernador de Egipto fue un cambio drástico y providencial en mi vida. Después de interpretar los sueños del faraón y ofrecerle un plan para enfrentar los años venideros de abundancia, seguidos por años de hambre, el faraón decidió ponerme a cargo de todo Egipto. Mi ascenso desde una posición de esclavitud y encarcelamiento hasta convertirme en la segunda autoridad más alta en Egipto fue un testimonio del poder y la providencia divina. El faraón me otorgó su anillo de sello, una vestimenta de lino fino y un collar de oro, símbolos de mi autoridad y posición. Además, me asignó un carro como el segundo después de él y me dio un nuevo nombre egipcio que fue Safenat Panea, que significa Dios habla, Él vive, o el revelador de secretos. También me fue dada una esposa, Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, lo que solidificó mi posición e integración en la sociedad egipcia. El plan que implementé para salvar a Egipto y las regiones circundantes de la hambruna fue meticuloso y se basó en la previsión divina revelada en los sueños del faraón. Durante los 7 años de gran abundancia, tomé medidas para recoger todo el excedente de alimentos. Establecí supervisores y trabajadores para recolectar la 1/5 parte de la cosecha de todo Egipto durante estos años. Este grano fue almacenado en ciudades seleccionadas y guardado cuidadosamente bajo mi supervisión. Cada ciudad almacenaba el grano de los campos circundantes, asegurando así una distribución equitativa y eficiente de los recursos para los años venideros. Cuando comenzaron los 7 años de hambre, como había sido predicho, Egipto estaba preparado. La hambruna afectó no solo a Egipto, sino también a las regiones circundantes. Sin embargo, gracias a la acumulación de granos durante los años de abundancia, Egipto se convirtió en el centro de distribución de alimentos. Abrí los almacenes y vendí grano a los egipcios y a las personas de otras tierras que venían a Egipto para comprar alimentos y sobrevivir a la hambruna. La primera reunión con mis hermanos fue un momento cargado de emociones y significado profundo, aunque ellos no me reconocieron al principio. Años después de haberme vendido como esclavo, la hambruna los obligó a bajar a Egipto en busca de alimento, ya que Egipto había almacenado grano durante los 7 años de abundancia. Cuando mis hermanos llegaron, se presentaron ante mí, pues yo era el gobernador a cargo de vender el grano. Se postraron con sus rostros en tierra, cumpliendo sin saberlo el sueño que había tenido muchos años atrás, en el que sus gavillas se inclinaban ante la mía. Aunque reconocí a mis hermanos inmediatamente, decidí no revelar mi identidad. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates.
Netflix has a new, monstrous story to tell. In 1950s Wisconsin, Ed Gein lived quietly on a decaying farm, hiding a house of horrors so gruesome it would redefine the American nightmare. Driven by isolation, psychosis, and an all-consuming obsession with his mother, he committed crimes that would haunt Hollywood for decades. The third and most harrowing installment of Ryan Murphy and Ian Brennan's anthology series. Watch Monster, the Ed Gein story, streaming now only on Netflix. En cambio, opté por ponerlos a prueba para ver si su carácter había cambiado desde aquellos días en Canaán. Los acusé de ser espías que venían a ver la desnudez de la tierra, una acusación que negaron vehementemente, afirmando ser hijos de un hombre en Canaán, que eran honestos y que uno de sus hermanos ya no estaba con ellos, refiriéndose a mí sin saberlo. Para probar su honestidad, les dije que enviaran a uno de ellos a traer a su hermano menor, Benjamín, asegurándoles que sería la única manera de verificar su historia y no ser considerados espías. Mantuve a Simeón como rehén y permití que los demás regresaran a casa con grano para sus familias, pero con la condición de que regresaran con Benjamín. Secretamente, hice que el dinero con el que pagaron el grano fuera devuelto en sus sacos, lo que añadió una capa adicional de confusión y temor cuando lo descubrieron en su camino de regreso. La noticia de que necesitaban llevar a Benjamín a Egipto para comprar más grano y liberar a Simeón fue recibida con gran angustia por mi padre. Mis hermanos regresaron de su primer viaje a Egipto con el grano necesario para nuestra familia, pero también con la noticia de que el gobernador egipcio, yo, sin que ellos supieran quién era realmente, había acusado a mis hermanos de ser espías y había retenido a Simeón hasta que regresaran con Benjamín, el hermano menor, como prueba de su honestidad y de que no eran espías. Al escuchar esto, mi padre se angustió profundamente. La idea de perder a Benjamín, otro hijo de su amada esposa Raquel, era insoportable para él, especialmente después de haber perdido a su hijo José. Mi papá expresó su dolor y su temor al decir: José no está, y Simeón no está, y ahora tomaréis a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Rubén, el hijo mayor, intentó asegurar a nuestro padre prometiéndole que él mismo garantizaría el retorno seguro de Benjamín, llegando incluso a decir que mi padre podría matar a sus propios hijos si no traía a Benjamín de vuelta. Sin embargo, mi padre inicialmente rechazó la idea, diciendo: mi hijo no descenderá con vosotros porque su hermano está muerto y él ha quedado solo, y si le aconteciere algún desastre en el camino en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. La situación cambió cuando el hambre persistió y el grano que habían traído de Egipto se agotó. Mi padre se vio obligado a enfrentar la realidad de que tenían que volver a Egipto para comprar más alimento. Judá intervino esta vez, asumiendo personalmente la responsabilidad por la seguridad de Benjamín. Prometió a mi padre que sería garante de Benjamín y dijo: yo seré fiador de él, de mi mano lo requerirás. Si no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, entonces yo seré culpable ante ti para siempre. Judá argumentó que si no hubieran demorado, podrían haber ido y vuelto 2 veces, enfatizando la necesidad urgente de actuar para preservar a la familia del hambre. Finalmente, movido por la necesidad y las garantías de Judá, mi padre accedió a dejar ir a Benjamín. Les dio instrucciones a sus hijos para que llevaran regalos al hombre que gobernaba en Egipto, así como doble dinero, y el dinero que había sido devuelto en los sacos de grano, en un intento de apaciguar al gobernador egipcio. Mi papá, resignado pero aún temeroso, encomendó a sus hijos y a Benjamín a la misericordia divina, diciendo: y el Dios Todopoderoso os dé misericordia delante del hombre, para que os deje volver a vuestro otro hermano y a Benjamín, y yo, si he de ser privado de mis hijos, sea privado. Esta decisión de enviar a Benjamín con sus hermanos a Egipto fue un momento de fe y desesperación para mi padre, quien tuvo que confiar en la protección divina y en las promesas de sus hijos mayores para la seguridad de su hijo menor. Este acto de fe, aunque lleno de temor, sería crucial para la eventual reunificación y restauración de toda nuestra familia.
Cuando mis hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, tal como había ordenado, me enfrenté a un momento lleno de emociones profundamente contradictorias. Al ver a Benjamín con ellos, mi propio hermano, por parte de madre, el único de mis hermanos que no había participado en mi venta como esclavo, mi corazón se llenó de una mezcla de alegría, alivio y una profunda nostalgia. Ordené a mi mayordomo que llevara a los hombres a mi casa, preparara un banquete y sacrificara animales, pues iban a comer conmigo al mediodía. A pesar de su obediencia, mis hermanos estaban aterrados al ser llevados a mi casa, temiendo que serían castigados por el dinero que había sido devuelto en sus sacos durante su primer viaje. Se acercaron al mayordomo de mi casa para explicar la situación del dinero devuelto, intentando así aliviar cualquier malentendido antes de que se presentaran ante mí. El mayordomo les aseguró que su Dios y el Dios de su padre les había dado un tesoro en sus sacos, y luego trajo a Simeón, quien había estado detenido, para reunirse con ellos. Cuando llegó el momento del banquete, mis hermanos se presentaron ante mí. Se postraron en tierra delante de mí, cumpliendo una vez más el sueño que había tenido años antes. This episode is brought to you by Nature's Bounty. Nature's Bounty believes your body is brilliant, naturally designed to thrive, inside and out. For those always looking for new ways to support your health from head to heels, Nature's Bounty has a range of over 400 vitamins and supplements born from 50 years of trust and care. Nature's Bounty. It's in your nature. Visit naturesbounty.com to learn more. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Les pregunté por el bienestar de su padre, mi padre también, y específicamente por Benjamín, expresando un interés particular por él. Al ver a Benjamín, mis emociones me sobrepasaron y tuve que retirarme a una habitación privada para llorar. Después de recomponerme, regresé para participar en el banquete con ellos. Durante el banquete, dispuse que se sirvieran las porciones de comida de manera que la porción de Benjamín fuera 5 veces mayor que la de cualquiera de los otros, una señal de distinción y favor especial hacia él. Observé sus reacciones y cómo interactuaban entre ellos, buscando señales de arrepentimiento, celos o cualquier otra emoción que pudiera indicar si habían cambiado desde el día en que me vendieron. Sin embargo, el verdadero test de sus corazones aún estaba por venir. Decidí hacer una última prueba para determinar la sinceridad de su arrepentimiento y su amor por su padre y por Benjamín. Instruí a mi mayordomo que llenara sus sacos de grano, devolviera a cada hombre su dinero en su saco y colocara mi copa de plata en el saco de Benjamín. Después de asegurarme de que sus sacos estuvieran llenos de grano y que el dinero de cada uno fuera devuelto en su saco, instruí a mi mayordomo que colocara, además, mi copa de plata, la copa que usaba para beber y también para adivinar, en el saco de Benjamín. Esta acción estaba destinada a crear una situación que revelaría la verdadera naturaleza de sus corazones y su lealtad hacia Benjamín y nuestro padre. Al amanecer, cuando mis hermanos partieron con sus sacos cargados, no habían llegado lejos de la ciudad cuando envié a mis siervos tras ellos con la acusación de robo. Los siervos alcanzaron a mis hermanos y les expresaron mi acusación. ¿Por qué habéis pagado mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata, la que bebe mi señor y por la cual él adivina? Mis hermanos, seguros de su inocencia,
respondieron con confianza, incluso ofreciendo que aquel de ellos, en cuyo saco se encontrara la copa, sería muerto, y los demás se convertirían en esclavos de mi señor. La búsqueda comenzó con el mayor y terminó con el menor, y la copa fue hallada en el saco de Benjamín. Este descubrimiento los dejó atónitos y desolados. Rasgaron sus vestiduras en señal de luto y regresaron todos a la ciudad, a mi presencia, postrándose ante mí en tierra. Judá, quien había garantizado personalmente el retorno seguro de Benjamín a mi papá, tomó la palabra. Se acercó y ofreció un discurso emocionante y elocuente, explicando la situación de nuestro padre, su apego especial a Benjamín y cómo la pérdida de Benjamín podría llevar a mi padre a la muerte por el dolor. Judá se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín, para que el joven pudiera regresar con nuestro padre, demostrando un acto de sacrificio y amor fraternal que contrastaba marcadamente con la actitud que habían tenido hacia mí años atrás. Después de escuchar el apasionado discurso de Judá, en el que se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín para proteger a nuestro padre del dolor, no pude contenerme más. La lealtad, el sacrificio y el amor evidente en sus palabras me hicieron ver cuánto habían cambiado desde aquellos días en Canaán, cuando me vendieron como esclavo. Ordené a todos mis sirvientes que salieran de la habitación, dejándome solo con mis hermanos. Era importante para mí que este momento fuera privado, un asunto familiar que requería intimidad. Entonces, me encontré cara a cara con mis hermanos, los mismos que habían conspirado contra mí tantos años atrás, pero ahora mostraban un carácter y una madurez completamente transformados. Lleno de emoción, me resultó imposible contener las lágrimas. Lloré tan fuerte que mis sirvientes y la casa del faraón escucharon mi llanto, aunque no estaban presentes en la habitación. A través de mis lágrimas, les dije a mis hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Mis hermanos estaban tan atónitos que no podían responder. La sorpresa y el miedo los paralizaron, temiendo por las consecuencias de sus acciones pasadas, ahora que estaba claro que el gobernador de Egipto era su propio hermano a quien habían maltratado. Para aliviar rápidamente sus miedos y demostrar mi sincero perdón, les dije: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservarlos y darles posteridad en la tierra, y para salvar vuestras vidas por medio de una gran liberación. Así que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Les hice ver que, a pesar de las circunstancias adversas y los años de separación y dolor, había un propósito divino mayor en juego, que todo había sido parte de un plan para salvar vidas durante la hambruna. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Petivity knows every pet has a story. Why is my dog's digestion off? Could I have known sooner that my cat was sick? Petivity is reimagining pet care to care more proactively for the pets you love. Petivity's smart products and health kits give you data your pet can't share, so you can provide the best care possible. Give your pet the story they deserve with Petivity. Visit PETIVITY.com to learn more. Petivity, powered by Purina. Ah, Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. Al reconocerme, el shock inicial de mis hermanos dio paso a un torrente de emociones. La sala se llenó de lágrimas, abrazos y expresiones de asombro, alivio y felicidad. Este acto de perdón y reconciliación simbolizó la superación de nuestro pasado turbulento. Especialmente emotivo
fue el encuentro con Benjamín, mi hermano más joven, a quien no había visto desde que era un niño. Nuestro abrazo fue un momento de profunda conexión fraternal, marcado por lágrimas compartidas. Benjamín y yo, vinculados no solo por nuestro padre, sino también por ser los únicos hijos de Raquel, sentimos una alegría inmensa al reunirnos. La intensidad de nuestras emociones indicaba cuán profundo era el vínculo que la separación no había podido erosionar. Después de este emotivo reencuentro, les instruí a mis hermanos que regresaran rápidamente a Canaán para traer a nuestro padre a Egipto junto con sus familias y posesiones. Les di carros, como había ordenado el faraón, para transportar a los niños y a las mujeres, y les proporcioné provisiones para el viaje. También les di regalos y ropas nuevas, pero a Benjamín le di 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa, como muestra de mi especial afecto hacia él. Les pedí que no discutieran en el camino de regreso, consciente de que las emociones podrían aflorar al procesar todo lo que había sucedido. Este consejo reflejaba mi deseo de que mantuvieran la paz y la unidad que acabábamos de restaurar. Al llegar a Canaán, mis hermanos le relataron a mi padre todo lo sucedido, diciéndole: José aún vive y es gobernador de toda la tierra de Egipto. Mi padre, al principio, no podía creerles debido a la incredulidad y el shock. Sin embargo, cuando vio los carros que José había enviado para transportarlo, su espíritu revivió y dijo: basta, mi hijo José aún vive. Iré y lo veré antes de morir. La reunión de mi papá conmigo en Egipto fue otro momento cargado de gran emoción. Al vernos, nos abrazamos fuertemente, llorando por un largo tiempo. Para él, este reencuentro conmigo, el hijo que había creído muerto durante tantos años, fue un regalo divino, un milagro que superó cualquier expectativa que pudiera haber tenido en sus últimos años. Bajo la protección y provisión de mi posición en Egipto, mi familia se estableció en la región de Gosén, una de las mejores partes del país, donde pudieron vivir y prosperar. El faraón acogió calurosamente a mi familia, ofreciéndoles las mejores tierras de Egipto y encargándoles el cuidado de sus rebaños. Este nuevo comienzo representó no solo la supervivencia de nuestra familia durante un tiempo de hambruna generalizada, sino también la realización de las promesas divinas hechas a Abraham, Isaac y Jacob sobre la multiplicación y bendición de sus descendientes. Así, lo que comenzó como una historia de traición y sufrimiento se transformó en una de redención y restauración, demostrando el poder del perdón y la soberanía de Dios en orquestar los eventos de nuestras vidas para cumplir sus propósitos más grandes. Dios bendiga a todos por ver este video. Si les gustó y quieren ver más, suscríbanse al canal, comenten sus ideas e impresiones y no olviden dar ese maravilloso like. Bendiciones para todos.